lista, vayan poniéndose presente. Y ahí. Bueno, esta aula es, bueno, todas las primeras aulas de la primera unidad son muy importantes, ¿sí? Porque son cosas, vamos a decir, del día a día que tenemos que ir manejando. Y las inmovilizaciones, como dijimos, uno de los tratamientos, uno de los principios básicos de una fractura es primero la reducción, colocar en su lugar, después la inmovilización para que tengamos nosotros las fases de la consolidación de la fractura, ¿verdad? Posteriormente la rehabilitación. Y así tenemos la inmovilización. La inmovilización tiene su criterio para realizar, para ser realizado. No es para hacer de cualquier sitio como ven ahí, movilizar para dejarle quieto a la criatura de cualquier sitio. Tiene su criterio, por lo tanto es una cosa muy importante que tenemos que nosotros manejar. La definición en sí es un conjunto de conocimientos, procedimientos, recursos, habilidades, ¿verdad? Que utilizamos para mantener el reposo, para mantener la reducción e inmovilización total o parcial de una lesión ósea o una lesión muscular. Esto es para que tengamos nosotros una definición de inmovilización. Las inmovilizaciones pueden ser anatómicas, en el caso, por ejemplo, tenemos el yeso completo, ¿verdad? Y las férulas, que son, o tala también se le dice, que son los medios yesos. Y las biomecánicas son las vendas elásticas. Las vendas elásticas o adhesivas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la inmovilización? Primero, calma el dolor, ¿verdad? Analgesia. Primero, impide la movimentación de la articulación adyacente, por lo tanto va a disminuir la inflamación. Entonces, al disminuir la inflamación va a prevenir los daños a los tejidos, también mantiene la reducción y también, por lo tanto, va a prevenir las lesiones del compromiso vascular y nervioso, que se produce por qué. Por ejemplo, ¿por qué? Jessica. ¿Por qué era? ¿Qué pasaba si nosotros no inmovilizamos bien, por ejemplo? No, pero es una complicación inherente del trauma o del accidente. ¿Se acuerdan de complicaciones de fractura? ¿Se acuerdan acá? No, aquí que tenemos compartimiento, ¿verdad? Puede dar un síndrome compartimental si tenemos una mala inmovilización en sí. Entonces, tratamientos, las indicaciones son tratamientos parcial o definitivo, en el caso de las lesiones. Entonces tiene indicaciones óseas, como ya habíamos dicho, indicaciones vasculares, por ejemplo, vascular, la lesión vascular le inmoviliza, le deja una tabla, un yeso, una férula, lo que sea. Neurológicas, por ejemplo, cuando vemos nosotros lesión del nervio, van a ver, por ejemplo, lesión del nervio renal en una mano caída. Entonces, si mantiene esa posición de mano caída, va a querer esa posición y va a quedar deforme. Entonces se le hace una tala o una inmovilización, ¿verdad? Para mantener la posición funcional, que es lo ideal. Y muscular a veces se utiliza para correcciones extraordinarias, prácticamente hoy en día están desusadas. La inmovilización, el yeso, ustedes, lo más común que nosotros conocemos es el yeso, que es sulfato de calcio, está la fórmula, y se produce una reacción química en el cual el yeso se transforma en una estructura, vamos a decir, rígida. A ese proceso de solidificarse, vamos a decir, el yeso, nosotros llamamos de fraguado. El proceso de transformación o endurecimiento del yeso se llama fraguado. Fraguado. Entonces eso varía. Antiguamente, ¿qué se hacía? Nosotros teníamos un balde de yeso y teníamos la venda cambray. Y nosotros poníamos la venda cambray y le tirábamos el yeso encima. Hoy en día ya vienen los yesos en formatos comerciales, ¿verdad? Que son estos. Esto es la venda cambray y nosotros tiramos el yeso encima. Y hoy en día ya viene así la venda cambray impregnada con el yeso. Y el tamaño que vemos aquí, ¿verdad?
Esta más me veo aquí, de 20 centímetros, de 7.5 centímetros, de 10 centímetros, 15 centímetros, es con respecto a la dimensión, vamos a decir, no el largo, la dimensión o la anchura del yeso. Entonces es importante, pero generalmente la mayoría tiene 2.7 metros. Acá nosotros no medimos cuántos yesos vamos a utilizar por camada de yeso que pasamos, medimos por la cantidad de yeso que vamos a utilizar, por cantidad de estos que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, tenemos que tener que las condiciones adecuadas, tiene que ser tipo un laboratorio, una sala de yeso en el cual haya todas las estructuras, la cantidad de yeso, todas estas estructuras que estamos viendo. Y esto es la sierra de yeso que es para sacar el yeso. Medios, condiciones, todo como debe ser, tenemos que tener. Bueno, entonces tenemos las técnicas de colocación del yeso. Tenemos las férulas, que son inmovilizaciones provisorias. Inmovilizar. Entonces, el objetivo siempre es inmovilizar las dos articulaciones adyacentes de la fractura. En este caso, por ejemplo, si tenemos una fractura del hueso de la pierna, inmovilizamos el tobillo y la rodilla, ¿no? Entonces, ¿qué hace la férula? La férula es una inmovilización provisoria por el cual cubre las 2/3 partes de la circunferencia y garantiza una adecuada resistencia. Evita los movimientos y la extremidad evita comprimir las venas de sujeción. El yeso circular es el yeso completo. Eso nosotros no vamos a aprender porque eso es un tratamiento ya que va a hacer el ortopedista. El yeso completo no es una modalidad para ustedes estudiantes hacer. Porque puede dar complicaciones, a veces podemos comprimir más, puede dar un síndrome compartimental, puede haber compresión y todas esas cosas. Tiene su técnica. No se atrevan a hacer yeso completo. No es indicación. Nosotros vamos a hacer una buena férula y ya está. ¿Está bien? Entonces, yeso completo, porque ¿qué hace? Uno hace un yeso moldeado, ¿verdad? Para no perder la reducción y cumplir los límites logrados. El yeso completo no es solamente cubrir la extremidad, sino uno tiene su técnica a realizar. Y tiene que ser moldeado y cubrir adecuadamente la extremidad. Aquí vieron. La inmovilización que se utiliza generalmente, el fraguado, todo esto que vamos a ir aprendiendo nosotros posteriormente en el aula práctica. La inmovilización es un yeso cerrado, esta es una férula, vieron el miembro inferior, esta se llama férula de Brown, que se utiliza, es una estructura con la cual mantiene la pierna elevada. Siempre, por ejemplo, hay que dejar elevado, el miembro inferior, dejar siempre elevado el miembro, para evitar que se congestione inferiormente. Entonces, dejar más el extremo distal elevado. Otro tipo de inmovilización que calma el dolor en la fractura, fuera de la inmovilización, que calma también la fractura, la reducción, ¿verdad? Pero también otro, por ejemplo, que calma. Si nosotros tenemos una fractura de cadera, por ejemplo, como tensión proximal, vamos a poner una férula de aquí hasta acá arriba, ¿verdad? Entonces, en vez de poner eso, nosotros utilizamos otro método de reducción y calmar lo que es la tracción. Traccionar, estiramos, ¿verdad? Entonces, tiene las tracciones cutáneas y las tracciones esqueléticas. Esto prácticamente es historia de la medicina, ya no se utilizan más las tracciones esqueléticas. Las tracciones esqueléticas era que nosotros pasábamos, por ejemplo, unos clavos a través del hueso y le poníamos un estribo y estirábamos. Y el peso que se utilizaba era el 10% del peso corporal del paciente. Se estiraba bastante fuerte. Hoy en día, las inmovilizaciones, las tracciones son cutáneas o provisorias, en el cual se hace una inmovilización de esta forma. A veces ya viene en el kit y lo máximo que se puede traccionar es de 3 kilogramos, lo máximo que puede poner de peso. Más de eso ya hace una laceración de la piel. Entonces es muy importante que manejemos el peso hasta 3. Entonces vamos a aprender una inmovilización provisoria, una tracción cutánea que podemos utilizar para cuando tengamos pacientes. Importante es manejar criterios, cómo, cuándo y dónde utilizar la inmovilización correspondiente. Por eso vamos a ir aprendiendo las inmovilizaciones en cada región. Inmovilización en el miembro superior.
Si tenemos una fractura a nivel del eje, del hueso, ¿qué significa eso? Por ejemplo, ¿tu nombre es niña? Tiene una fractura a nivel del tercio medio, un poco proximal del túbulo. En ese caso tenemos que inmovilizar las dos articulaciones adyacentes, que es el hombro y el codo, ¿verdad? Entonces nosotros le hacemos la férula en U, o también le decimos, los brasileños le dicen pinza de confiteiro. Confiteiro, la pinza debe prolongar, se va pegado para la misma cosa, eso queda totalmente, para ver cómo hagamos eso, ¿verdad? Entonces, ¿vieron? Esta inmovilización tiene un límite proximal y distal. Límite proximal, por ejemplo, es a nivel del tercio medio de la clavícula, y límite distal hasta 4 dedos por debajo de la axila, del pie axilar. El yeso o la férula brachiopalmar. Brachio viene brazo, palmar. ¿Va de dónde? ¿Se utiliza para qué? Para fractura supracondilia del úmero, fractura de tercio distal del radio que está desviada, fractura de hueso de antebrazo, fractura de olecrano, fractura de cabeza de radio. Esa es la inmovilización de brachiopalmar. O también se le dice axilopalmar, porque va de la región axilar hasta la palma de la mano. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí 4 dedos del pliegue axilar del extremo proximal, y el extremo distal es a nivel de esta línea. ¿Qué línea trae? A ver, las brujas, el amor, la vida y el tiempo. Entonces, hasta esa línea va. ¿Para qué? Para que muevan bien los dedos, ¿verdad? Entonces, eso es importante, la buena inmovilización. Y la posición generalmente es medio prono, medio supino, ¿verdad? Y un 30 grados de flexión dorsal. Esa es la posición funcional, ¿verdad? 90 grados, medio prono, medio supino y 30 grados. Vamos a hacer esa posición. El antebrachiopalmar es la misma cosa, solamente que de la punta del olecrano tenemos 3 dedos, y ahí es el extremo proximal y el extremo distal, la misma cosa. Ahora, si nosotros tenemos fracturas de metacarpianos, entonces se prolonga esto hasta la interfalange y inmovilizamos la articulación adyacente. Si tenemos una fractura de metacarpiano, prolongamos un poco más distalmente. Estos ya son específicos que no consideramos, ¿verdad? Y esta férula no, solamente esa es la más clásica que vamos a utilizar en el miembro superior. La férula U, brachiopalmar, o axilopalmar, o antebrachiopalmar. La inmovilización del miembro inferior es, tenemos la bota suropédica, la inguinopédica y el yeso pelvipédico, que prácticamente casi ya están en desuso. La bota suropédica, ¿por qué le dice suropédica? Porque va de la inserción del músculo sural, que es aquí a nivel del tibia proximal, hasta los dedos del pie. Por eso se le dice suropédica. Entonces, la distal es la articulación metatarsofalángica y puede incluir las falanges y la lesión doménica. Si tenemos lesión de falange, ya prolongamos también. Proximal, de la tuberosidad anterior de la tibia, hacemos una prolongación hasta este nivel, o 5 dedos por el pliegue poplito, el extremo proximal. Generalmente se deja el tobillo en 90 grados y, dependiendo de la lesión, 90 grados hay que tratar de dejarlo, que es la posición funcional. El yeso o la férula inguinopédica, también el límite, ¿en qué se utiliza? Fractura del tercio medio distal de fémur, fractura del platillo tibial, fractura de tibia, lesiones de la rodilla, fractura de rótula, fracturas de hueso de la pierna. En esos casos se utiliza el yeso o la férula inguinopédica. Y el límite proximal es, el tercio proximal es la cara posterior del muslo, a 5 centímetros del pie glúteo. El pie glúteo son 4 dedos, son 5 centímetros del límite proximal de la inguinopédica. La posición en sí es también el tobillo 90 grados y 15 grados de flexión. Le ponemos 2-3 bolsas o 2 suelos fisiológicos acá y para mantener la posición. ¿Entendieron?
La férula inguino-malleolar. Esta es la diferencia, es que la parte distal, es la región supramalleolar de 3 centímetros encima de los maleolos. Tenemos los maleolos, ¿verdad? Y 3 centímetros por encima es el extremo distal. ¿En qué caso se utiliza? En trauma ligamentario o oso de la rodilla. Por ejemplo, si tuvo una lesión del tendón patelar o del tendón cuadricipital, podemos ponernos en falta y movilizar el tobillo. O una lesión del ligamento cruzado o ligamento colateral lateral. En ese caso se podemos utilizar el inguino malleolar. El movimiento del tobillo no va a alterar la funcionalidad o no va a alterar alguna alteración, no va a alterar lo que es la patología que tiene a nivel de la rodilla en ese caso. Por eso es importante siempre manejar los criterios. El yeso pelipédico prácticamente ya casi no se utiliza más. Yo le había dicho, en fractura de niños, ¿se acuerdan que yo le digo hasta los 3 años máximo yo hago un yeso pelipédico? En ese caso le movilizo el 90 grados de flexión, 90 grados de la rodilla y le coloco una barra así lateral y control semanal radiográfico de la fractura. Esto prácticamente ya no se utiliza. Y para retirar el yeso, podemos retirar el yeso con la sierra, que es esta que tenemos aquí, es sierra oscilante, no corta, sino más. Entonces llega a la piel y no causa ninguna alteración. O si no tenemos sierra o lo que sea, le pedimos que moje en agua tibia. A veces la criatura, yo le digo, mamá saca el mabo, le baña y con una tijera va cortando, se va hablando y se va cortando. Estos son los tipos de... Complicaciones de la inmovilización, síndrome compartimental. Si hacemos una mala inmovilización, puede haber un síndrome compartimental, ¿verdad? Lesiones vasculares, por lo tanto, por el síndrome vascular. Otra cosa, tenemos que bien las prominencias óseas, tenemos que colocar bien algodón. Por ejemplo, a nivel del tobillo, tenemos un malleador lateral, malleador mediano, entonces ponerle 2 o 3 camadas de algodón. En el codo, por ejemplo, entonces 2 o 3 camadas de algodón. Escara por presión, a veces por mucho tiempo, ¿verdad? Edema de ventana, en el caso ventricular nosotros allí eso cerrado, hacemos una abertura y todas esas cosas y a veces puede producirse una... Y es lógico, todo lo que no se usa, la atrofia, ¿verdad? Entonces tenemos un desgaste muscular o una atrofia muscular. Bueno, ¿se entiende? A ver, ¿cómo era tu nombre? Yo, Diana. Ya. Te viene un paciente con una fractura de luxación de tobillo. ¿Qué tipo de inmovilización le vas a hacer? El tobillo, una ferra íngino, una ferra y eso Inguinopédica. ¿Está correcto o no? Está correcto porque moviliza las dos articulaciones adyacentes. Pero nosotros utilizamos la pseudopédica. ¿Por qué? Porque en este caso la membrana interósea actúa como una articulación. Entonces se hace la inmovilización alta nomás. ¿Se acuerdan que yo le dije el peroné es quirúrgico hasta 5 centímetros de la superficie articular de la tibia? ¿Se acuerdan? Solamente, entonces por eso nosotros hacemos la inmovilización corta nomás en el caso del tobillo, si tenemos una fractura de tobillo. Peroné. Entonces a partir de acá empieza la membrana interósea, 5 centímetros de la superficie acá, 5 centímetros. Empieza la membrana interósea y le estabiliza, entonces no hay necesidad de movilizar hasta arriba, entonces se hace una pseudopédica nomás. ¿Entendieron? Entonces hasta 5 centímetros nomás es importante, en ese caso, el peroné. ¿Está bien? Bueno. Una fractura. A ver, niña. Bueno, eso es importante también que tenga. El camino es largo y con yeso más todavía. ¿Entendieron? Entonces, hacer una buena inmovilización es muy importante. ¿Verdad? Por eso es importante que nosotros manejar el criterio de inmovilización como debe ser. Bueno, a ver. Niña, ¿tu nombre?
raíz. Si viene una paciente con una fractura transtrocantérica de fémur, una fractura de cadera, ¿qué tipo de inmovilización le va a hacer? ¿Quién le ayuda? Una fractura de cadera. Tracción. La tracción cutánea. ¿Te viene una fractura, niña, tu nombre? Franciel. Si viene un paciente con una fractura de húmero proximal, ¿qué hacemos? En una pieza de confiteiro, ¿verdad? ¿Está bien? Si te viene una fractura, Bruno, ¿verdad? Iván, una fractura de radio distal desplazada, ¿qué tipo de inmovilización le va a hacer? Iván, ¿qué tipo de inmovilización le haces? Vale, ¿quién te ayuda? Dale. Hay que palmar porque tiene que inmovilizar. La forma de inmovilizar. Ya no va, no anda, La forma es alta, no corta. Bueno, cada uno trajeron sus materiales, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a la